Bienvenidos a este nuevo video sobre divisibilidad. En este caso vamos a comenzar viendo la definición que se dice que un número A, o sea un número cualquiera, es divisible por B cuando el resto de la operación A dividido B da por resto 0. ¿Qué quiere decir esta definición de divisibilidad? Veamos por ejemplo estas dos divisiones. 16 es divisible por 2. Fíjense, 16 dividido 2 da 0 de resto. Por lo tanto, en este caso 16 es divisible por 2. ¿Está? Porque 2 divide a 16. Tenemos otro ejemplo aquí, donde dice 14 dividido 4. Pero, sin embargo, 4 no divide a 14. O sea, o mejor dicho, 14 no es divisible por 4, porque el resto es distinto de 0. Entonces tenemos dos casos, dos extremos. Uno donde 16 es divisible, ¿por qué número? Por 2. Y aquí 14 no es divisible por 4 porque el resto da distinto de 0. Y veamos otros ejemplos. Por ejemplo, 15 es divisible por 1, por 3, por 5 y por 15. Fíjense, si yo hago 15 dividido 1 da 15, el resto es 0. Si hago 15 dividido 3 da 5 y que el resto es 0. 15 dividido 5 es 3 y el resto de la división les va a dar 0. Si hacen 15 dividido 15 les va a dar 0 también el resto, o sea les da 1 y el resto de la división va a ser 0. Fíjense, en estos cuatro casos, hacer 15 dividido cualquiera de estos números le va a dar resto 0. Significa que 15 es divisible por 1, 15 es divisible por 3, también es divisible por 5 y por 15 también. Eso puedes verificarlo, hace la división y vas a poder observar que 15 es divisible por estos cuatro números. Pero 15 no es divisible por 2, por 4 y por 8, por ejemplo. Eso lo dejo como actividad para vos. Vas a ver de que si haces 15 dividido 2, el resto va a ser 1, que es distinto de 0, por lo tanto no es divisible por 2. 15 tampoco es divisible por 4. Y tampoco es divisible por 8. Cuando hagas estas divisiones vas a observar de que te va a quedar un resto distinto de 0. Por lo tanto, 15 no es divisible ni por 2, ni por 4, ni por 8. Veamos el caso del 12. 12 es divisible por 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Si mal no me equivoco, estos son todos los divisores. Creo que no me falta ninguno. También puedes verificarlo. Haces la división. 12 dividido 1 es 12, el resto es 0. También con el 2. Tomemos cualquiera, hasta el 6 por ejemplo. 12 dividido 6 es 2 y el resto es 0. Entonces fíjate que cualquiera de estos números dividen al 12. O dicho de otra manera, 12 es divisible por estos 6 números. Pero 12 no es divisible por 5, 7 y 9 y 8. Fíjate que, por ejemplo, tomando el 5, vas a ver que la división te va a dar 2 y el resto va a ser 2 también. Por lo tanto, como el resto da 2, va a darte 2, es distinto de 0, por lo tanto, 12 no es divisible por 5. Tampoco 12 es divisible por 7, vas a ver que el resto te va a dar distinto de 0, y 12 tampoco es divisible por 8, el resto te va a dar también distinto de 0. Antes de comenzar en el siguiente video con criterios de divisibilidad, que lo vamos a utilizar y mucho, vamos a continuar con la definición de números primos. Vamos a comparar dos tipos de números, unos son los primos y otros los compuestos. Los números primos son los números que son divisibles por 1 y por sí mismos. A ver, pensemos. Por ejemplo, son primos el, por ejemplo, el 2, el 3, el 5,
el 7, ¿tá? El 11 podemos citar, el 13, etcétera. ¿Tá? ¿Cómo me doy cuenta que son primos? ¿Por qué? Al 2 lo divide 1 y 2. O sea, lo único que lo dividen es el 1. Volviendo a lo que vimos al principio de divisibilidad, el resto de dividir 2 por 1 es 0. Y el resto de dividir 2 por 2, la división de 2 por 2, el resto es 1. Es 0, perdón. Por lo tanto, también es divisible por 2. Pero no tiene otro divisor aparte del 1 y del 2. Lo mismo pasa con el 3. 3 a 3 lo divide 1 y 3. ¿Estamos? A 3 lo divide 1 y 3 también. Los únicos números que dividen a 3 es el 1 y 3. Entonces lo divide 1 y también es divisible por sí mismo. Y a 7 lo divide 1 y 7. Son los únicos que dividen a 7. Por lo tanto es primo también. O sea, 2 es primo porque lo divide el 1 y el 2. 3 es primo porque lo divide el 1 y sí mismo. 7 es primo porque es divisible por 1 y sí mismo. Ustedes pueden verificarlo también, el 11 y el 13 también, y así hay muchos números que son primos. Después tenemos los números compuestos. Un número es compuesto cuando tiene más de dos divisores. Por ejemplo, el 15 es compuesto. Porque 1, 3, 5 y 15 lo dividen. Fíjate, 15 es divisible por 1. Puedes verificar haciendo la división. 15 dividido 1 da 15 y el resto es 0. Entonces 15 es divisible por 1. 15 divisible por 3, 15 divisible por 5 y 15 divisible por 15. Observa cuántos divisores tiene. Bueno, tiene 1, 2, 3, 4 divisores. O sea que tiene más de 2 divisores. Por lo tanto, ¿qué podemos sacar de conclusión? Como 15 tiene más de 2 divisores, es compuesto. Veamos otro ejemplo para terminar de comprender bien. El 21 es compuesto también. Porque 1, 7, 3, 21, ¿no? Lo dividen. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión de esto? Como 21, ¿está? Como 21 tiene más de 2 divisores, es compuesto. ¿Okay? Fíjense, 15 tiene 4 divisores, 21 tiene 4 divisores, o sea, tienen más de 2 divisores, por lo tanto, tanto 15 como 21 son números, o se los llama números compuestos.